en el Perelló, Valencia. Hemos venido a participar al torneo de Team Bolo Fishing. Veremos qué tal será porque dan 0,8 de ola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va? Pues mira, ¿Montando? Con el montaje vamos. Muy bien, Yolanda que va a participar muy bien, haciendo un mix de merienda y caña. muy bien. A ver qué sale. Una cosa, aunque esta creemos que no vale para hoy, porque recordar que el peso mínimo son 350 gramos. Pero oye, está chula, Oye, está muy chula. Mírala, mírala. Mírala. Enséñala, Paula. Se ha estrenado. Paula se ha estrenado. Mira. Vale, graba la libertad. Venga, vamos a soltarla. Y ahora al agua. Paula, enhorabuena. Chicos, Meteos todos, meteos. ahora luego os presentaré un poquito mejor a esta serie. Pero de momento, como ha sido la primera de los 25 que estamos aquí pescando, que somos todos unos paquetes al día, ¿no? Ya tienen sus premios del día. Sí, sí. La genuina, auténtica e inimitable gorra del Team Bolo Fishing para Paula. Ole. Mira, 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 mira. Espectacular. Espectacular. ¿Te gusta? Pues a disfrutarlo. Pero quítatela, que esa gorra hace bolo, ¿eh? Esa gorra hace bueno, ahí está, ya. ¿Y tú? Es broma, es broma, es broma. Bueno, chicos, detallazo de nuestro compañero Ave. A seguir. A grabar el pesado de la lisa que ha sacado Manu. Lisa bonita, bonita, ¿eh? Esta huele a jamón. Se dobla el cubo ahí. 572. ¿Vale? Sí, 572, sí. Correcto. Pues una lisita bonita. ¿Libertad? Libertad siempre.
Bueno chicos, estamos ya en el final de la noche. Ha sido una noche bastante dura, fría. Peces han habido pocos, han habido unos que han sacado más que otros y todos hemos ganado, pero no hemos pasado muy bien. Antes de pasar a lo que es el trofeo, el ganador, sacarlo a hombros y todo el rollo ese, antes habéis visto que estábamos con Paula. Pero claro, como estaba compitiendo, tampoco quería molestarla. Y ahora sí que te voy a molestar un poco, ¿vale? Para nosotros es un orgullo tremendo que hayas venido a pescar con nosotros, porque eres una futura campeona, aunque ya lo eres en este momento, ¿sí o no? Sí. Y Paula tiene un canal de YouTube también, que es Paula Surfcasting. Paula Surfcasting. Entráis, lo veis, os suscribís, os vais a quedar flipaos lo que hace la chiquilla. Lanza espectacular, bueno, lanza mejor que yo. Y encima pesca. Entonces, como nosotros estamos muy agradecidos porque hayas venido, te acompaña tu padre, pero aquí la que nos importa eres tú. Paco, ¿quieres proceder, por favor? Sí, claro. Queremos hacerte un pequeño detallito del día de hoy para que tengas un recuerdo. ¿Te lo hago? ¿Quién lo ha envuelto? Un amigo. Un amigo, ¿no? Yo no. pinchar ahí. Venía así, ten cuidado. Luego edito. Venga, sí. Pero después no ha trabajado bien, Sí. Nos gustaría que lo pusieras con el ejército de tu casa, ¿no? ¿Lo vas a leer en voz alta? Toma, esta parte. Compromiso, ¿eh? Léelo fuerte, que se oiga. No, se lo leo yo, venga. Dice, el Team Bolo Fishing Valencia, en reconocimiento a su grandísima trayectoria deportiva en la competitividad surfcasting, a Paula Andreu. Toma, ese para ti. Bravo. ¿Te gusta? Pues en la mejor educación de tu casa, ¿eh? Es un recuerdo que queremos que tengas toda la vida. Y cuando seas campeona del mundo, digas, y yo pesqué con el Team Bolo. Eso va a ser mundial para tu carrera. ¿Ok? Un beso. Gracias, Paula. Bravo. Manu. Vino, vio y venció. No, venció, no, fundió. Fundió. ¿Ese Fundió. nombre de quién es? ¿Ese nombre de quién es? Estamos buscando al señor José Novillo. ¿Alguien lo ha visto? Yo no sé. Desapareció en combate, ¿eh? Llevaba ya 4 días diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, es un bajo de guisas, pero no sé. Una no cosa sé. espectacular. Veníamos todos asustados, ¿eh? Sí. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que creo que se ha ido, me ha dicho alguien, entre el rabo entre las piernas y fundido. Por alguien que le ha ganado con un anzuelo. Cuidado, cuidado. Ojo. Fuera este comentario, que tampoco venía al caso. No, venía al caso. no. Manu, nuestro amigo y compañero del club Pierre de Plomos, ha sido el verdadero ganador de esta noche. Señor juez, ¿qué pieza era? Una pieza de una guisa de 752 gramos. Pues está muy bien, porque para como estaba la noche, francamente ha sido un éxito. Dura. Ha sido dura la tarde y noche. Entonces, en primer lugar, Paco, le entregas el pedazo de jamón que nos ofrece nuestro patrocinador Vitelo, los mejores sofás del mundo entero. Pesa. Un poquillo, como tiene que ser, Un poquillo más que la guisa, Un poquito más que la guisa. Y que lo disfrutes estas navidades. Se Muchas puede gracias. compartir también. Sí. Vale. Yo mañana a partir de las 10 hay almuerzo en la Es verdad Rosa, jamón. que mañana tiene posibilidad de ganar otro jamón, ¿eh? Sería ya brutal. Espero ganar. Sería ya brutal. Sí, ya tengo ya los meses. Y por supuesto, aparte del jamón, que es lo mejor de la noche, también Paco te va a hacer entrega de nuestro ya también tradicional trofeo especial. Venga, ábrelo tú. Que el señor que ha ido envuelto. El señor que lo ha envuelto. Cuidado. Él la metió más, Ten cuidado. Es que es frágil. Luego ponemos el anuncio. Luego con esto metemos los anuncios y todo el rollo ese, ¿eh? Un vídeo musical. Pues ahora, Manu, campeón, pieza mayor, torneo Navidad, pídelo, para que te lo pongas en el mejor sitio de tu casa y tengas un buen recuerdo del día de hoy. Muy bien, chulo. bravo. Pues te agradecemos mucho que hayas venido, Manu, de verdad. Para nosotros es una alegría, igual que todo el mundo que ha venido, por supuesto, ¿eh? Porque aquí venimos con alegría, con ganas y con intención de ganar y pasárnoslo bien. Puede ganar uno en este caso, este tipo de torneos gana uno. Pero oye, pues mira, no vamos a decir, porque no podemos decir que ha ganado el mejor, No, porque nunca. aquí todos son Eso buenos, nunca. pero ha sido el más hábil. Tiene la suerte de que entrase esa guisa y bien.
Bueno, Está bien. pues ya está. A la próxima más y mejor. Siempre, eso Y, siempre. y dentro de un rato nos vemos. Y en un rato nos vemos otra Porque vez. chicos, sin solución de continuidad, que ya la frase tiene una cosita rara en sí, dentro de un rato, Nada. estaremos otra vez en el pesquero, que nos vamos a otro torneo de esta gente. Hemos sido invitados y con muchísimo gusto iremos a darlo todo.